¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en nuestro programa número 27 de Sarmiento. De Rocha y Sarmiento. Hoy una conversación de controversia con Rafael Tovar y de Teresa, quien es el nuevo secretario de Cultura en este país. Y también esta noche vamos a decir mucho gusto a una amante del arte, pero que también es futbolista, a un experto urólogo. Por si usted tiene un primo que a usted se le ofrezca un remedio para ya sabe qué, y lo de la disfunción. A una diseñadora de imagen. Yo pensaba recomendársela aquí a mi amigo Ricardo, pero bueno, ya sabe usted que es muy reacio. Paola Curi, entusiasta, promotora de nuevos artistas plásticos e impulsora del fútbol sin género. También el doctor Dagoberto Molina, bueno, un reconocido urólogo, eso por si, ya sabe usted, ¿no? Si usted tiene un primo que tenga disfunción eréctil o algo así. Problema por ahí, bueno. Puede estar. Vanessa Navas, una profesional de la imagen, directora de Image Consulting & Co., nos va a pasar algunos tips también muy interesantes. Y luego al final, ¿qué? Bueno, ver, oír y no callar, algunas recomendaciones por si le interesa a usted un poco más. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. Rafael Tovar y de Teresa es un prestigiosísimo abogado, diplomático, escritor, historiador y presidente hasta hace unos pocos días del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y recién designado casi por el presidente Enrique Peña Nieto como el primer secretario de Cultura en este país. Rafa, muchas gracias por estar con nosotros, entrañable amigo además de una familia también entrañabilísima. Muchas gracias, Ricardo, Sergio. Ya un clásico, a ver si diríamos un clásico en los puestos culturales, pero por eso mismo te tengo que preguntar, ¿realmente es necesario tener una Secretaría de Cultura? ¿Aporta algo, ayuda a algo, cambia algo? Mira, si yo creo tenemos una de educación. Mira, yo creo que desde luego, precisamente porque tenemos una de educación que se creó en 1920 con una tarea tan vasta como es atender simplemente en educación básica 264,000 escuelas a cerca de 30 millones de niños y que la parte cultural había estado integrada desde su inicio en los años 20, es necesario que todas las instituciones culturales que se fueron desarrollando durante estos últimos 90 años tuvieran un espacio propio. En las tareas culturales no está únicamente lo que es la promoción, la difusión de la cultura, es decir, los eventos artísticos, sino la protección de nuestro patrimonio, pues que es probablemente el signo más importante de la identidad mexicana. Y el aprovechamiento que las nuevas tecnologías nos dan para poder hacer llegar, ahora sí, creo que más allá de cualquier retórica, a todos los bienes y servicios culturales se podrán hacer efectivos y para eso es necesario que los esfuerzos acumulados durante tantos años y experiencia de instituciones culturales puedan todos integrarse y dirigirse en un solo objetivo. Yo creo que es muy importante para darle toda la dimensión social, precisamente para que la tarea artística no sea considerado, como en ocasiones se puede tachar de elitista, se puede considerar que es para un cierto público y unas cuantas personas, pueda llegar al máximo del público. ¿Qué vas a hacer a propósito para quienes piensen que la cultura es distante, complicada, difícil de entender, inaccesible y aburrida? Rafael, ¿qué es para ti la cultura? ¿Son los museos nada más, los libros, las exposiciones? Yo creo que la cultura es todo, desde los movimientos que acabas de hacer tú con la mano son una expresión de una cultura, de un ser que vive en el siglo XXI y que vive en un país que es México, y las palabras que estamos utilizando y los términos corresponden a una época. Bueno, pero ¿qué podríamos decir al respecto? En primer lugar, yo creo que en la cultura es donde se expresa la atmósfera de una época y la recogen, por un lado, las costumbres sociales,
lo recogen la colectividad y por el otro lado ciertos talentos particulares que le expresan en obras, que es lo que van concatenando, pues finalmente la obra cultural del ser humano. ¿Cómo hacer llegar esto? En el lenguaje más próximo a lo que para todos nosotros puede significar recibir un mensaje que seguramente le va a dar mayor calidad a nuestro tiempo libre, que le va a dar mayor calidad a nuestras propias vidas y abrir horizontes, abrir nuevos intereses a la vida. Ahora, un programa muy importante que tendremos en el desarrollo de la Secretaría de Cultura y que será ya inmediato es el que tendremos con la Secretaría de Educación Pública, que precisamente es acercar todo lo que es la tarea cultural con la tarea educativa para lo mismo llevar cultura a las escuelas que las escuelas acercarlas a la cultura. Mucho se habló en la polémica de la creación de la cultura que se rompería este binomio de educación-cultura, pero más bien yo me preguntaría qué acciones importantes hubo durante las últimas décadas como para que surgiera esta preocupación o para que verdaderamente el trabajo cultural tuviera una presencia importante en la educación, es decir, en el aula y en la vida cotidiana de quienes ahí estudian. ¿Cuánto cuesta la Secretaría de Cultura en este 2016 y es una buena inversión en un país que tiene tantas carencias como México? Mira, yo creo que desde luego que sí. En primer lugar, la Secretaría no costará un centavo más de lo que ha tenido Conaculta, asignado. ¿no? Sí, eso sería prometido, ¿sí? Conaculta, así es, efectivamente. Vas con la misma estructura. La misma estructura, no sé, el presidente de la República fue muy claro, la primera instrucción me dijo, ni un peso más de presupuesto, ni ampliación de burocracia. Yo creo que al contrario, yo creo que podemos reducir los aparatos administrativos porque buscaremos que sea todo mucho más eficiente al reducir muchas oficinas que en este momento se duplican. Pero Sin entonces, embargo, perdón, ¿qué sentido ha tenido elevarla al grado de secretaría? Bueno, que es la que le permite tener una normatividad, es decir, una propia ley que pueda organizar el trabajo. La relación con Hacienda es muy importante para la fluidez de los recursos. Y la otra, pues la cultura en ocasiones se puede ver únicamente como los eventos artísticos que ocurren en un escenario, las pinturas que se cuelgan, pero en una cuenta satélite que precisamente organizamos con el INEGI para conocer en las estadísticas cuál es la aportación de la cultura en la economía nacional, es decir, en el Producto Interno Bruto, nos arrojó que es un 2.8%. O sea, es una industria importante. Que es una industria importante. Pero no me has respondido cuánto cuesta la Secretaría. O sea, me dijiste muy ni claro, un centavo más. Muy claro. Pero ¿cuánto es eso? El mismo presupuesto que tenía asignado Conaculta es en torno a los 13.500 millones de pesos. Ahora, dime, estábamos hablando de los beneficios de la cultura. ¿Podríamos imaginarnos cuando ahora tenemos el turismo como uno de los grandes ingresos para el país, podríamos imaginarnos que llegarían los mismos turistas si no tuviéramos las manifestaciones culturales que actualmente existen, desde los sitios arqueológicos, el Palacio de Bellas Artes, nuestros teatros, todas las expresiones? Mira, desde luego creo que la parte cultural es lo que a México le da un perfil único y en el caso de la oferta del interés que tiene nuestro país, pues somos mucho más que playas y sol. Cuando vemos que muchos de nuestros países vecinos es lo único que ofrecen, pues nosotros tenemos una infraestructura cultural, probablemente la más enorme de América Latina y alguna de las más importantes del mundo. Simplemente daré 3 datos. En la lista de los bienes inscritos en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, somos el primer lugar de América Latina y el 6º en el mundo. Tenemos 200.000 vestigios arqueológicos, tenemos más de 1.200 museos en nuestro país, tenemos más de 1.000 teatros. Es decir, hay una infraestructura cultural que se ha creado a lo largo de los decenios que hay que utilizarla en plenitud. Es una inversión que el Estado mexicano, los impuestos de todos los mexicanos que nos han precedido, han invertido en ella. Ahora hay que usarla y ponerla a la disposición de la gente. Alguna vez le preguntaba yo a un secretario del Trabajo que cómo aguantaba la grilla de los sindicatos y me dice, no es nada en comparación con la grilla de los artistas. ¿Es muy complicado lidiar con los artistas? Mira, yo te diría, puede ser un tanto complicado. Vamos a ver si la respuesta es políticamente correcta o no. Sí. Puede ser complicado, pero también es fascinante, porque en la obra de cada artista en lo individual
no únicamente va un trabajo, no únicamente va una chamba, como podríamos decirlo. Es que también es cuestión de dinero, no es nada más. Es una cuestión de dinero, sí, pero en la mayoría de los casos es un proyecto de vida. Cuando tú a un escritor no le das las facilidades para que su libro lo edite, pues es una obra que se le quedó en un manuscrito y que probablemente no le permitirá continuar su trayectoria y el desarrollo de su talento. Imagínate un pintor que no exhibe, imagínate un cineasta que no produce, un músico que no oye sus obras. O que produce y que no llega a las pantallas, ¿no? Y que Eso no es llega peor todavía. y que no llega a las pantallas, cosa que ahora se favorece enormemente con todas las plataformas digitales. Pero yo creo que eso es lo que lo hace tan compleja y tan particular la relación con los artistas. A ver, ¿qué tan ampliamente nos define la cultura? Ahora que mencionabas la pintura. Nadie pinta en el mundo como pintó Diego, nadie pinta en el mundo como pintó Frida y nadie ha escrito como escribieron Paz o Rulfo. Pero hay una anécdota que se le atribuye, creo que es en Estroza, no sé si es en Estroza Benítez, que dice que estaban terminando un congreso de escritores y se encontraron en un aeropuerto varios escritores y estaban dirimiendo qué es la cultura y que de pronto dijo, en Estroza me parece que la cultura es hasta como caminan nuestras mujeres. Y dijo, miren, esa, entre varias, en un grupo de turistas, esa es mexicana. Y fueron, le preguntaron, y si era mexicana porque caminaba como mexicana. Eso suena ¿Qué en tanto nos Estroza, y además define? nos hubiera dicho si era oaxaqueña y si era del Istmo o de los valles A ver, centrales. Así es, pero mira, yo te diría desde que bueno, la naturaleza es la que nos da el entorno en el que vivimos. El hombre es el que modela ese entorno para vivir en él y ahí surge la cultura. Es desde la expresión plástica en las primeras manifestaciones, cuando se hacen las pinturas rupestres y ahora se pueden hacer en una computadora. Es lo que la naturaleza nos da y el hombre hace. Entonces, en ese sentido, creo que México ha sido un país extraordinariamente creativo y en muy buena parte yo creo que esa creatividad mexicana que nos hace tan distintivos en el mundo viene de una diversidad cultural que como en pocos lugares se da, una diversidad en la que en muy buena parte también se explica por la biodiversidad, las expresiones naturales tan amplias en las que vive nuestro país. Somos un país de bosques, de costas, de mares, de todos los climas, de todas las posibilidades, y que cada cultura ha hecho de los materiales que se producen en estos lugares una expresión cultural que es la que le ha dado un rostro propio. Tal manera que es muy difícil hablar de una cultura nacional, aun cuando este fue un concepto muy ideológico de los años 70, 80, cuando más bien yo creo que ahora podemos hablar de una cultura de culturas, la diversidad como signo fundamental de la expresión cultural de México. Hablando de diversidad, estábamos acostumbrados que en el Palacio de Bellas Artes pues había desde un cuarteto de cuerdas hasta una ópera. Ahora tenemos un espectáculo de Star Wars, de Guerra de las Galaxias. Sí. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué no? En la temporada de la Sinfónica Nacional, bueno, que son todos los viernes y todos los domingos, para esta ocasión precisamente, para este fin de semana. Este viernes, de hecho, se presentó fue hace un momento, exactamente. Y el domingo hay, dos funciones en el escenario y en pantallas externas para quien no pueda entrar pues al propio palacio. Que haya mucha gente. Muchísima gente esperamos. Se presenta toda la suite sinfónica, toda la música de la película de Star Wars, de John Williams, que es estupenda música, composición, junto con las figuras de quienes participaron ahí. Alguien un poco diría que estamos muy iconoclastas y que estamos rompiendo formas, pero si esto atrae a públicos, a niños, a jóvenes, bienvenidos. El éxito que fue hoy en la noche, lo auguro que será para este fin de semana, al punto de que esto ya lo habíamos hecho en noviembre y diciembre y se tuvo que repetir. De tal manera que yo creo que una de las tareas también de la Secretaría de Cultura es la formación de nuevos públicos. Oye, a propósito, siempre bienvenido, Rafa, a este programa, a tu casa, y también mándanos tips para... nosotros aquí hacemos recomendaciones, se llama nuestra sección Ver, Oír y No Callar. Mándanos tips de estos eventos, por ejemplo, como este concierto. Como, sí, para continuamente. Uno, a quien le interese lo que es el arte del siglo XX, Palacio de Bellas Artes, Vanguardia Rusa. Es decir, ya fuimos. Espléndida exposición. Pero está a punto de terminar, ¿no? Termina en febrero, ¿no? Sí, en la primera semana, el 7 de febrero. Hay que apurarse. Otra exposición que está en el Museo Nacional de Arte que se llama Los Modernos. Es
un En diálogo. el Munal, el que en está Munal, ahí en la Plaza de Caballito. Enfrente de la, iba a decir, enfrente de la estatua cubierta. La de Caballito Carlos que ahora Fuentes. estamos restaurando nosotros. Me parece La bien. Secretaría de Cultura. Ahora, Bueno, ahora sí contrataron técnicos que saben. los adecuados y con todos los cuidados de restauración. Bueno, ahí está una exposición en la que se presentan una extraordinaria colección de pintura francesa en diálogo con pintura mexicana de todo el siglo XX, donde se ve no la influencia, sino precisamente el buscar lo que es la calidad de lo que puede ser una obra de Diego Rivera junto a una obra de Picasso, ver la obra de un Tamayo junto a una obra de Chagall. Es una exposición única que nos permite ver el arte mexicano distinto. Y, por ejemplo, para quien le interese el arte mexicano contemporáneo, está en Arte Moderno, la primera exposición que hace Francisco Toledo en Arte Moderno. Y la historia de México está en una exposición por los 200 años de la muerte de Morelos en el Castillo de Chapultepec. Ahí van 4 tipos. Rafael Tobar y Teresa, estamos con este espacio permanentemente abierto. Muchas gracias. Ricardo, Sergio. Y vamos a otra sección. Ya sabe En usted unos que instantes, en mucho fíjense, a gusto- propósito de cultura, ¿no? Pues sí. Una singular amante del arte, impulsora de artistas y del fútbol. Un especialista en Las dos urología, cosas. por si usted tiene algún primo que tenga algún problema de disfunción eréctil, pues aquí va a estar. Y una mujer que transforma la imagen de las personas. Regresamos en un momento. Pues mi querido Ricardo, ¿a quién invitaste ahora? Siempre me das sorpresas y bueno. Y espero que sean todas muy gratas. Mira, A ver. tenemos a Paola Curí, entusiasta Paola Curí. promotora. Tiene dos actividades que tienen mucho que ver entre sí. Hola. Promueve artistas plásticos Eso me parece ¿Cómo muy y estás? bien. es Tiene- impulsora. Hola, me presento a Sarmiento, Sergio, Paola. Gracias por tenerme aquí, doble. Mucho Rocha, gusto. Ricardo. Mucho gusto. Ok. Hola, mucho Mucho gusto. Ricardo Sarmiento, mucho gusto. Mucho Paola. gusto. Ok. Doctor Dagoberto Molina, quien Pero es. decías que tenía dos actividades. Una era representación de artistas plásticos y la segunda Y la otra se dedica al fútbol al fútbol. sin género. ¿Juegas fútbol? Promueve el fútbol sin género. Oh, fíjate, nada maravilloso. más. Ya sé que Chistoso. parece que no, pero sí. ¿Quién más Doctor tienes? Dagoberto Molina, un prestigioso cirujano endoscópico y miembro de la Sociedad Con Mexicana Mucho de gusto, Urología. señor Sarmiento. Él se ocupa, mucho gusto. Señor Rocha, mucho gusto, doctor, buenas noches. Paola, doctor, Hola, Mucho gusto. Él se ocupa de ver Mucho las gusto. cosas estas que le suceden siempre a nuestros primos. A nuestros primos. Sí, que cuando me digas que es cuando no urólogo. pueden, urólogo, cuando no pueden tener ciertas reacciones nuestros primos, Bueno, él se entonces, ocupa. oiga, yo tengo un primo. No, mejor no. Vanessa Navas, una profesional de la imagen, directora de Image Consulting. ¿Qué tal? Co. Vanessa, ¿cómo estás? Dos, aquí somos de a doble. Aquí de a Somos doble, muy- ¿verdad? Yo no sé si sea Mucho gusto, europeo o no, mucho pero aquí gusto. somos de a doble. De a Mucho gusto, mucho gusto. Siente, señor Sí, ¿qué doctor, tal? está ¿Cómo estás? privilegiado hoy el Mucho gusto. el Igualmente. doctor, ¿no? A ver, ¿por qué no comenzamos contigo? ¿Cómo se dan estas dos cosas tan disímbolas? Por un lado, la promoción del arte, sobre todo nuevos artistas, Artistas mexicanos, sobre todo. y luego lo del fútbol. Y el fútbol. Pero a ver, Mira, no ¿juegas puede fútbol? enseñar A las ver, rodillas, A está ver. toda lesionada. ¿Qué te pasó? ¿Te metió una zancadilla? No, lo dices de broma. Cuando hay Sí. bodas y así es el terror de las futbolistas porque si vamos de vestido corto traemos los grandes moretones en todas partes. Entonces, mi mamá, tienes prohibido jugar si hay boda. Y por supuesto que ¿Qué no. posición juegas? Delantera. Delantera. Sí, juego Bueno. desde que tengo 3 años. ¿Y eres buena? La verdad, sí. ¿Messi o Ronaldo? Ronaldo, claro. No, ¿qué? Messi, el maestrísimo. No, bueno. Maestrísimo. ¿Siempre es sincera la gente contigo, doctor? ¿O siempre son los primos? Siempre sincera, señor Rocha, cuando llegan a la consulta. Ya cuando porque llega el momento. La verdad de es que al cura y al médico tienes que decirle la verdad. Si no, podemos perder la perspectiva de dónde vamos realmente con el diagnóstico. Y si no hay diagnóstico, pues tampoco hay tratamiento. Pero sí, generalmente son muy, muy sinceros. Oye, ¿y llega la gente con miedo? Llegan- Sobre todo los señores. Antes había mucho miedo porque estaba, la especialidad de urología estaba llena de tabúes, ¿no? Y entonces la gente creía que los urólogos nada más vemos a los hombres. Y la verdad es que la urología es toda Claro, la especialidad de la vía urinaria, incluyendo los genitales masculinos. Pero la única diferencia en cuanto a la vía urinaria de hombres y mujeres es que nosotros somos idénticos hasta la próstata. Sí, De siguen la próstata pensando hacia los abajo. hombres que el tener disfunción eréctil es sinónimo de poca hombría. Siguen pensando en eso, sí, y todavía sigue siendo un tema difícil de abordar. Llegan y habitualmente van solos cuando tienen ese problema, pero ahora se ve que están llegando con mucho más frecuencia con su pareja, y entonces es un tema bastante más abierto, porque toda la gente cree que disfunción eréctil es solamente la falta de erección. Y la disfunción eréctil no nada más es eso. es más La disfunción complicado. eréctil
entra dentro de un grupo de 4 trastornos que se llaman trastornos de la sexualidad, que la primera es disfunción eréctil, que eso nada más es falta de erección. Eyaculación prematura entra dentro de estos trastornos. Eyaculación retrógrada. Y chicas, ustedes tienen primos, también pueden preguntar. Sí, ¿Cuál es ¿verdad? faltaba uno? Y Faltaba uno. el Primos retraso hermanos. eyaculatorio o la imposibilidad eyaculatória. Pero eso no puede ser Entonces, hasta bueno. hasta cierto punto Bueno, sí. hay yogis que Porque dicen que eso le es muy dicen que, bueno. pues, Señor Sarmiento, hay gente que dice, oye, yo después de 2 horas ya me incomoda, ¿no? Entonces, Sí, bueno, la siempre pobre mujer hay que agotada. tenerlo. Yo le quiero preguntar a Vanessa si ella le recomendó aquí a mi amigo Ricardo Rocha el utilizar siempre camiseta y no camisa de cuello. Es parte de la imagen que le diseñaron aquí a Ricardo Bueno, Rocha. a mí me encanta cuando se pone la chamarra negra de piel y se ve muy, muy rockero, se ve más jovial, bueno. Muy Oye, eso bien. ayuda, eso ayuda. Sí, porque Claro dice él que que tiene la Me camisa critican negra mis y todo, pero playeras. trae su playera. Pero a sí. mí se me hacen muy cómodas. Claro, y ¿No? también eso parte de una personalidad y de una congruencia en cómo eres y cómo te ¿Qué sientes, tanto como ¿no? diseñadora de imagen permites esa expresión personal y qué tanto a veces le tienes que decir a alguien, sabes qué, a lo mejor te gusta mucho, pero no te conviene. Sí. Yo creo que hay que estudiar a fondo, ¿no? El contexto del cliente, identificar qué hace, cómo se siente bien y al final cómo se proyecta y se comunica con los demás, ¿no? Entonces, ya una vez analizando todos esos contextos, es muchísimo más fácil poder decir adelante con la playera, adelante con la camisa, o sabes que te conviene en este concreto grupo de personas utilizar cierta camisa o cierto color, ¿no? Como que depende, y sí hay que analizar muy bien al cliente a fondo, ¿no? ¿Este está bien para Iván? Claro. Como doctor, Oye, como te iba a doctor, preguntar, te iba a decir. como doctor. Una vez, ¿no? No, tiene que haber ¿Qué ibas a decir? congruencia. Este está Preguntarle bien que para nos hoy. viera y que nos dijera qué tal estamos. Sí, Saliendo de aquí, sí. Ella se una ve como consultita. futbolista, ¿no? Es que esa es la ¿O no? pregunta del millón, ¿no? No se ve como futbolista. Como que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo me veo, no? En una boda. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Cómo te quieres proyectar? ¿No? Es la pregunta. ¿Tú cómo te quieres proyectar? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Cómo te sientes bien? Y a partir de ahí empezar a analizar si es congruente tu comunicación en En el caso de los artistas plásticos, ¿también es importante la imagen que proyecten? Ellos pues, realmente es gente que se le permite vivir un poquito más en su mundo, pero la verdad es que ahorita de hecho ya les damos un coaching porque el mundo actual requiere que como artista tú también ya te sepas vender y que no haya un intermedio como una galería que tenga que llevar eso a cabo, que tú ya puedas vender tu obra y sí tiene que ver mucho lo que está diciendo ella, lo que proyectas para vender. ¿Qué tan importante es una inauguración? Bastante. Sí, sigue siendo la carta de presentación fundamental. Completamente, sí. Ahorita, de hecho, que tenemos Sala Etos, que es la feria que tenemos de arte mexicano en Expo Bancomer Santa Fe. Invitados todos. Espero que me vistas tú para la inauguración. Encantada, Paula. Sí. Sin falda corta. Vamos a tener la inauguración justamente. Con por el lo que debido se trata. respeto, si necesitan algún punto de vista, Para la falda. yo también puedo opinar. Para el largo Yo de la también puedo falda, opinar. algún Creo que detalle. nos estamos cambiando. Es un Iba yo a hacer un profesional, ¿eh? albur Sí. pepiteño, pero luego el señor Sarmiento No, se me enoja. pongo No, rojo. esperamos sí. entenderlo, porque Sí. si no nos vamos a ver terrible, pero No, lo puede pues, aventar. le pedías a señor ella Rocha. que te vista y pues ya te imaginarás para lo que estaba yo puesto. No, No, bueno. perdón, me atreví. Es un chiste. Por favor, Solo ya, es la ya. medianoche Por favor. del viernes. O sea, Mis vamos a patadas hacer- de futbolista vamos a hacer duelen estas cosas. bastante, Ah, ¿Y les por qué quiero lo de advertir. fútbol? ¿Qué estás impulsando? ¿Por qué la igualdad de género en el fútbol? ¿De qué se trata? ¿Cómo es? Estoy impulsando el desarrollo del fútbol femenil en México, Ujú, que ujú. la verdad, para variar, es un tema que tenemos muy atrasado. Todavía no se le ve ni se le descubre el potencial cuando tenemos ejemplos tan grandes como es el vecino de arriba, de lo que ha hecho con su fútbol femenil, y que no es que haya falta de Que talento. le han descubierto Todo. todas las virtudes al fútbol en Estados Impresionante. Unidos. Están Lo- jugando sensacional las chamacas. Pero una Ahora una pregunta. de ellas fue la mejor del mundo, ¿no? Carly Lloyd, sí. Wow. Paola, nunca te dice a nadie, bueno, es que no es femenino ser futbolista. Sí, por supuesto. Y ¿Y aquí qué les más. dices? Pues parte Mírame. de hecho de lo que quiero proyectar es eso. Yo juego fútbol desde los 3 años, es mi máxima pasión de la vida. Y eso no tiene que ver con que a mí me gusta ser femenina y me gusta vestirme bien y me gusta arreglarme. Habrá quien no le guste y eso no tiene que ver con el ¿Qué talento. es lo tampoco. femenino a propósito en el look? Pues yo creo que ya estamos en una época en la que hay de todo el mundo puede escoger cosas distintas y es, como dice Paula, al final sentirte bien contigo y escoger de lo que hay femenino lo que te queda, ¿no? Ahorita ya el que es femenino ya pasó a segundo término, el fabricar una imagen de un estereotipo ya pasó, o sea, ya se caen todas estas personalidades que quieren seguir y confundir a la gente y demás. Entonces ya es encontrar quién eres y a partir de ahí proyectarte como quien tu naturaleza quiere demostrar a los demás, ¿no? Entonces,
cosas femeninas a tu estilo. Dagoberto, ¿puede la angustia o el exceso de expectativa afectar la erección? O sea, si a mí me ponen a Scarlett Johansson enfrente, ¿puedo fallar nada más por la admiración que le tengo? Sin duda, señor Sarmiento. Hay que comprender, hablando de un poco de fútbol, no. Hay que comprender para que una erección falle, hay que comprender por qué no falla o por qué se da de manera normal. Muy a grandes rasgos, hay 3 factores principales. Uno, capta el estímulo sexual, lo integra en la corteza cerebral. En ese momento se liberan 2 neurotransmisores importantísimos, GMP cíclico y óxido nitroso. ¿Cómo se llaman? GMP cíclico. GMP cíclico. GMP cíclico y óxido nitroso. Y no tienes que saber todo eso y estar haciendo cuentas, ¿verdad? Para el neurotransmisor y ver si hay efectos o no hay efectos. Pero ahorita que le termine de explicarlo, va a comprender. Salen a una velocidad extrema por la médula y llegan hasta los nervios pudendos internos que aterrizan en las arterias que irrigan al pene, las arterias cavernosas. Cuando llega esa arborización de nervios a la arteria cavernosa, la arteria se va a dilatar y permite que pase la sangre. Cuando ya llega la sangre, ingurgita el cuerpo cavernoso, viene la erección, coapta las venas y se cierran las válvulas de retorno y se mantiene. Las catecolaminas, contestando a la pregunta De Scarlett Johansson. de Scarlett Johansson, son O de María Sharapova. o de María Sharapova o de otros más Cada ejemplos quien. que pudiera abordar en esta Cada noche. quien se imagina a quien Esas catecolaminas son enemigos del GMP cíclico y del óxido nitroso. Ahí está. Y- Picasso. Ahí está. Entonces, cuando Véngase a uno tiene una exponerse. situación de estrés o de preocupación, de manera involuntaria, libera esas catecolaminas. Y las catecolaminas, su prioridad es jerarquizar la sangre a los órganos que necesitan utilizarse para salir de la emergencia. Las Doctor, catecolaminas. ¿hasta qué edad o a qué edad empiezan los problemas graves? Eso es fundamental, hay que preguntar. No debería de empezar a ninguna. No debería de empezar a ninguna. Ni siquiera la edad de Ricardo ¿Qué Rocha. hay que hacer? Ni siquiera la edad del señor Sarmiento. Nada más. A ver, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos, primos Pues, o no primos. primero ¿no? hay que distinguir si es un aspecto emocional o es un aspecto orgánico demostrable. Hay enfermedades que van a producir disfunción eréctil, pero también hay aspectos emocionales que van a producirla sin que haya ninguna enfermedad demostrable. ¿Cuántas personas han visto ustedes que las venga correteando un perro y que tengan erecciones? No, pues no. ¿Por qué? Te viene correteando el perro, se liberan las catecolaminas y las catecolaminas dicen, a ver, órganos prioritarios, piernas, cerebro, corazón, yo tengo que salir de la O sea, emergencia. el enemigo son las catecolaminas. Si el pene se queda con sangre o sin sangre, no te mueres. Pero si se queda sin sangre el corazón o se queda sin el cerebro, Siempre hay remedio. A ver, ¿Perdón? Siempre hay remedio. De las muy poquitas Digo, cosas hay que ser sinceros. que en la urología tienen casi el 100% de solución, es la disfunción eréctil. ¿Qué pasa con esta idea de que cuando estás con una pareja durante muchos años dejas de tener ese atractivo sexual? Habría que y ver sin a la embargo, pareja. y sin embargo, habría que ver a la pareja. Y sin embargo, cuando hay una pareja nueva, se renueva. Eso es cuestión de liberación de neurotransmisores. Eso Todo más- es un más fenómeno bien bioquímico. nos tendrían que decir. Hay un fenómeno del enamoramiento que dice que el enamoramiento dura 1000 días. Eso también. Después de los pero 20 días. Además del doctor, Cambias de nos tienen pareja. que decir, ya nos tenemos que ir, pero nos tienen que decir ustedes, mejor ustedes dos, ¿qué se puede hacer? ¿Hay que renovar la imagen continuamente? Hay que renovar la imagen continuamente, sentirse bien y transmitir naturalidad y congruencia. Estar en forma, Sí, definitivamente. pintarse. Pintar, dar buenas patadas. Buenas pataditas, Correr rápido para hacer- que no te alcance el perro. hacer cosas lindas. Sí, Y que con se ven el muy bien. balón Con el o con lo que balón. fuera. ¿Sale? ¿Y cómo- Sí, y para cómo- mantener y cómo les- viva la llama. ¿Y cómo del- les une a del la fuego. válvula de los neurotransmisores? Habría que Claro. estudiar cada caso en particular, pero se resuelve. Hay que irse con el médico. Se resuelve, se Con resuelve. Scarlett en- Johansson. Con Scarlett Johansson, sin duda, ¿verdad? Ella me conoce. Paula. ¿De dónde me conocías, Paula? Paula, Vanessa, Dagoberto, gracias. Gracias. Ha Muchísimas sido gracias lindo a platicar ustedes. con ustedes. Muchísimas gracias. Pero continuamos nosotros. ¿Qué te parece mi propuesta, Taylor Swift? Que esta Canta. chica que la verdad canta espléndidamente, además tiene una muy bella imagen,
con su Out of the Woods, fuera de los bosques. Y además que está cambiando las reglas del juego, se negó a que sus canciones de 1989, su último disco, estuvieran en Spotify y otros servicios de streaming. Y el resultado es que el disco es el más vendido del 2015. Gran talento de esta chica, bien escogida. Que le falta todavía, Que le muy, falta, muy, sí. muy joven, yo creo que va a dar para mucho, seguirá imponiendo nuevas marcas, pero sobre todo espero que siga cantando muy bien. Bueno, y yo te traigo un libro. Ahora está de moda, está nominada para el Oscar la película, pero el libro en Eso este de caso te es mejor traigo, que la te- película. Te traigo, La Gran ¿me lo vas Apuesta. a regalar o qué? Si quieres, es todo tuyo, por Ay, supuesto. La muchas Gran gracias. Apuesta de A ver. Michael Lewis es un libro sobre la crisis financiera del 2008, pero de alguien que la pudo conocer de dentro, Michael Ajá. Lewis, y después, por supuesto, La Gran Apuesta se utilizó para hacer la película que está nominada al Oscar y que está compitiendo contra The Revenant, el renacido de Alejandro González Iñárritu. Bueno, la excepcional crónica de cómo se originó la mayor crisis de los últimos tiempos, y de eso tú eres un experto, así que debe estar interesante. Está muy bien hecha por alguien que sabe. Y bueno, se nos acabó el tiempo, Ricardo. Gracias, así llegamos al final. Los convidamos a que nos acompañen la próxima semana. Bueno, diría Ricardo Rocha, hasta siempre. Yo le digo simple y sencillamente nos vemos la próxima. Hasta entonces. na, na, na.